En este video vamos a aprender cómo calcular la ecuación de regresión lineal, de la recta de regresión lineal, o que también se denomina recta de mejor ajuste, y cómo graficarla. En el video anterior estuvimos viendo un problema de profundidad, de tiempo versus profundidad. Rosa estaba midiendo la profundidad de su alberca a medida que abrió la llave y medía esa profundidad cada 2 minutos. ¿De qué me sirve calcular esa ecuación de regresión lineal? Resulta que puede que a mí me interese poder predecir qué sucede en un tiempo particular en este problema. Por ejemplo, puede que a Rosa le interese, bueno, yo no tomé más datos, pero ¿cuál podría ser el valor aproximado que yo puedo esperar después de tener 15 minutos recorridos? O sea, después que pasaron 15 minutos, ¿cuál va a ser la profundidad? ¿O cuál es la profundidad de la alberca si apenas han pasado 5 minutos, un dato que ella no tomó? Esa ecuación me va a permitir a mí hacer estas predicciones. En particular, vamos a necesitar estos tres datos obtenidos del ejercicio anterior. ¿Cuál es la media de los datos? 7. Recuerde que lo obtuvimos, X representa el tiempo y lo obtuvimos de sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 y dividirlo entre el número de datos, que son 6. Y Y, que obtuvimos de manera similar pero calculándolo en la profundidad. R, vimos todo un proceso alrededor de una fórmula con una tabla, que de hecho vamos a necesitar también para este ejercicio, para ahorrarnos tiempo y cálculos, y lo vamos a utilizar para calcular la pendiente. La ecuación de la recta de mejor ajuste va a estar representada por la misma ecuación general que hemos aprendido en años anteriores. Es decir, Y es igual a mx más b. ¿Listo? Donde m es la pendiente y b es el intercepto con el eje y. ¿Cómo vamos a calcular? Y y x son fijas. ¿Cómo vamos a calcular el valor de m y el valor de b? Ok, para calcular el valor de m vamos a contar también con una fórmula. ¿Cuál va a ser esa fórmula? M va a ser igual al coeficiente de correlación multiplicado por la desviación estándar de Y sobre la desviación estándar de X. ¿Listo? Entonces, si yo tengo estos tres valores, yo lo puedo calcular. Ahora, nosotros sabemos quién es R en este ejercicio particular, es 0,982, pero ¿quién es la desviación estándar? Pues para calcular la desviación estándar de Y o de X, nosotros contamos con una fórmula que es muy parecida a aquella que utilizamos para calcular el coeficiente de correlación. De hecho, la fórmula del coeficiente de correlación viene de estas fórmulas. La fórmula de desviación estándar de los datos de Y va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de coger cada uno de los datos de Y y restárselo a la media de Y elevados al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre todos los datos menos 1. ¿Listo? Esa es la formulita para calcular la desviación estándar de Y. ¿Cuál será la fórmula para calcular la desviación estándar de X? Exactamente lo mismo, pero con los valores de X. Entonces, la sumatoria, de todos los valores de X restados a la media elevados al cuadrado, toda esa diferencia elevada al cuadrado, sobre los datos menos 1, el número de datos menos 1 y raíz cuadrada. ¿Cómo obtenemos estos valores? Para obtener estos valores vamos a utilizar la tabla que ya utilizamos y creamos en el video anterior, que voy a copiar por aquí. Listo, entonces ya tenemos por acá nuestra tablita que traemos desde el ejercicio anterior. Recuerde que ya habíamos calculado toda esta información para utilizar la fórmula del coeficiente de correlación que nos dio 0,982. Entonces vamos a utilizarlo igual. ¿Cómo vamos a calcular la desviación estándar de Y? En este caso particular, observe que la fórmula me está diciendo la sumatoria del cuadrado de esta diferencia, o sea, todos los valores de Y menos la media. Pero ya yo tengo ese cuadrado y de hecho también tengo esa sumatoria. Lo único que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de toda esa sumatoria al cuadrado, que como ya dijimos es este numerito que tengo por acá, 238,84, sobre el número de datos menos 1 de Y. ¿Cuántos datos tenemos en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1. Pero ¿cuánto es 6 menos 1? Va a ser 5, ¿cierto? Entonces, este problema se puede resumir calculando la raíz cuadrada de 238,84 sobre 5. Y para eso vamos a utilizar la calculadora. Entonces, la raíz cuadrada
de 238,84 sobre 5. Eso nos va a dar 6,91, es decir que la desviación estándar de Y va a ser igual, de los datos de Y va a ser igual a 6,91. De igual forma hacemos con X. Ok, ¿quién es la sumatoria de esta diferencia elevado al cuadrado? Véala acá, ya la habíamos calculado en la tabla y nos dio 70. Entonces sustituimos por 70 sobre el número de datos menos 1, pero el número de datos es exactamente el mismo para X que para Y, por lo tanto 6 menos 1 nos va a dar 5. ¿Listo? Pero ¿cuánto es 70 entre 5? 70 entre 5 es 14, o sea que solamente calculando la raíz cuadrada de 14 tendremos la desviación estándar de X y lo calculamos. Raíz cuadrada de 14 es igual a 3,74. Con esta información, si observamos, ya tenemos el coeficiente, que para hallar la pendiente necesito el coeficiente. La desviación estándar de Y, ya la tengo. La desviación estándar de X, listo, lo único que nos falta es usar la fórmula. Vamos a remover otra vez esta tabla y vamos a continuar calculando la pendiente y la ecuación de esa recta. Listo, entonces calculemos la pendiente. Ya vimos que la pendiente va a ser igual al coeficiente de correlación por la desviación estándar de Y sobre la desviación estándar de X. Entonces sustituyamos. ¿Quién es el coeficiente de correlación? 0, entonces sustituimos 0,982 multiplicado por la desviación estándar de Y, 6,91 sobre la desviación estándar de X, que es 3,74. Listo. Eso nos va a dar que la pendiente va a ser igual, y vamos a utilizar la calculadora para esto. La pendiente va a ser igual a 0,982 multiplicado por 6,91 dividido entre 3,74. ¿Cuánto nos da eso? 1,81. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta, o sea, el grado de inclinación, va a ser este valor. ¿Listo? Este es un valor bien importante. Recuerde que para hallar la ecuación de la recta no solamente necesito la pendiente o qué tanto se inclina la recta, también necesito el intercepto con Y. ¿Cómo lo vamos a calcular? Y para eso es muy importante tener en cuenta la media. Resulta que la media forma un punto. Y ese punto representa de alguna manera el promedio de todos los demás puntos, ¿cierto? Nosotros vamos a calcular el intercepto utilizando también este punto. Vea que este es X media y esto es Y media. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlo, vamos a calcularlo utilizando el método que aprendimos hace unos años en álgebra. Sí, es sustituyendo. ¿Listo? Por acá tenemos que Y es igual a mx más b. ¿Sí? Pero ¿cuál es el valor de Y en estos valores? Vea que el valor de Y es 15,17, entonces lo sustituimos por 15,17. ¿Cuál es el valor de la pendiente? El valor de la pendiente para esta recta que estamos hallando es 1,81. Entonces sustituimos 1,81. ¿Cuál es el valor de X para estos datos? El valor de X, observe acá que tenemos X, es 7. Sustituimos por 7 más B. Y ya, lo único que necesitamos es despejar esta ecuación para calcular el intercepto con Y, que en este caso es P. Hagámoslo en la calculadora las operaciones necesarias. 1,81 multiplicado por 7 nos va a dar 12,67. Entonces 15,17 va a ser igual a 12,67 más B. Despejamos B y obtenemos que 15,17 menos 12,67 es igual a B. Y esta resta, que ni siquiera necesitamos la calculadora, pero vamos a hacerlo. 15,17 menos 12,67 nos va a dar 2,5. Véanlo ahí. ¿Listo? Entonces con este intercepto ya yo puedo
calcular mi ecuación de recta de regresión. Observe que la ecuación de recta de regresión, que usualmente se representa así con un gorrito, un moñito arriba, y gorrito va a ser igual a 1,81, vea que siempre va a ser m aquí, 1,81 la pendiente, por x, más b, el intercepto, que es 2,5. Listo, y con esto hemos calculado nuestra ecuación de regresión. Esta ecuación modela los datos, o lo representa de alguna manera. Es la ecuación que mejor representa los datos, la ecuación lineal. Veamos qué sucedería con uno de los ejemplos que dimos al principio. ¿Cuál sería la profundidad de la alberca cuando el tiempo es 5? Si x representa el tiempo, observemos qué pasa cuando ese tiempo es 5, o sea, cuando han pasado 5 minutos. Y moñito en este caso sería la profundidad, o al menos la profundidad aproximada cuando ese tiempo suceda. Entonces lo único que yo tengo que hacer es sustituir ese 5 en x. Entonces veamos, la profundidad aproximada cuando es 5 sería 1,81 por 5 más 2,5. Y podemos resolver todo eso en la calculadora y nos va a dar 1,81 por 5 más 2,5. Eso nos da 11,55. Es decir, ¿qué me está queriendo decir esto? Que yo de alguna manera puedo predecir que la profundidad de la alberca cuando han pasado 5 minutos es de 11,55 centímetros. Yo puedo predecir muchas otras cosas. ¿Cuál será la profundidad cuando sea 15? Pues sustituyo nuevamente en x, porque x representa el tiempo, y cuando obtenga el valor de y voy a saber más o menos la profundidad aproximada en ese momento de acuerdo a los datos recolectados. Otra cosa que yo puedo calcular con esta ecuación es lo contrario. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado si la profundidad es 30 centímetros? Por ejemplo, ¿qué me tocaría hacer en esta situación? Sustituir y luego despejar x. Un proceso inverso que me va a permitir a mí también obtener otro tipo de información. O sea, si yo tengo profundidad, puedo estimar aproximadamente el tiempo, y si yo tengo el tiempo, puedo estimar aproximadamente la profundidad. Procedamos a graficar esta ecuación y veamos cómo se ajustan los datos de manera visual en el gráfico de dispersión. Corriendo por acá la hojita, tengo todo ya organizado. Tenemos la tabla, tenemos la ecuación que representa los datos, y tenemos ya listo el gráfico de dispersión. Observemos que los datos ya se encuentran graficados. Tengo 2,7, 2,7. Observe que la escala o las unidades por cuadrito son 2 unidades por cuadrito en el eje Y y 1 unidad por cuadrito en el eje X, para que los datos se vean de una forma mejor. Grafiquemos. Okay, teníamos ahorita también un dato importante que falta escribir por acá, y es que el punto que representa la media es 7 y 15,17. ¿Listo? Para graficar necesitamos ubicar este punto en nuestra gráfica. Entonces hagámoslo. 7 está por acá, y 15,17. 15 va a estar aquí en la mitad, ¿cierto? Observemos que tenemos 14 en la mitad, 15, 16. Va a estar un poquitico más arriba. Entonces ahí tenemos el valor. Ese es nuestro punto promedio y lo colocamos con rojo. ¿Cómo vamos a trazar la gráfica? Uno podría pensar que lo traza con un punto, pero no. Para eso vamos a utilizar el intercepto. El intercepto es 2,5. Es decir que la recta que yo voy a trazar por este punto medio va a cortar en 2,5 en el eje Y. Vamos a ubicar 2,5. Aquí está 2. 3 va a estar por aquí en la mitad, ¿correcto? La mitad de la mitad va a ser 2,5. Entonces por aquí va a estar ubicado. Listo. Entre estos dos puntos, entre el intercepto y el punto de la media de X y Y, vamos a trazar la recta. Entonces tomamos la regla y trazamos una recta que pase por ambos puntos. Listo.
Esa es nuestra recta de regresión o de mejor ajuste. ¿Por quién está representada? Por esta ecuación. Observe que esa recta, casi todos los puntos se acercan de alguna forma, están bastante cercanos, debido a que nuestro coeficiente de correlación era 0,982. Podemos garantizar que existe una fuerte correlación positiva. De hecho, también lo vemos aquí en la gráfica. Todos los puntos están muy cercanos a la recta. Y con eso terminamos cómo calcular y graficar a nuestra recta de regresión o recta de mejor ajuste.